Buenos días. Hoy quiero hablar de la Organización de Estados Americanos en el continente. ¿Qué es la OEA? ¿Para qué se hizo? ¿Desde cuándo está ahí? ¿Y qué es lo que hoy en día está haciendo? Entonces, la Organización de Estados Americanos, por sus siglas en inglés o en español o como sea, eso quiere decir, en medio de conflictos en países de América, suele escucharse hablar sobre la OEA, pero varios desconocen qué significa esa sigla y qué rol cumple a la hora de intervenir en ellos. Es una organización tal como su nombre lo indica. Es un organismo internacional que reúne a la mayoría de los países del continente. Al actuar en todo el continente, tiene establecimientos en diferentes países del mismo, pero su sede central se encuentra en Colombia, o sea, Washington, D.C. ¿Cuál es la función de la Organización de los Estados Americanos? Se podría decir que la OEA debe actuar como espacio de diálogo multilateral y de toma de decisiones, impulsando la generación de relaciones estrechas entre los países del continente. Más en detalle, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas de la OEA, tiene como propósito. ¿Cuáles son esos propósitos para los cuales esta organización en 1948 se tomó decisión y se activó para que trabajara en 1851? Dice afianzar la paz y la seguridad del continente, promover y consolidar la democracia respectiva dentro del respeto al principio de no intervención. La primera es afianzar la paz y la seguridad. Si hay seguridad, habrá paz. La paz es la hija de la seguridad. En El Salvador hubo una guerra en un tiempo y se firmó una paz, pero no había seguridad. Entonces se firmó algo que era un propósito, pero después de eso los gobiernos locales tienen que empezar a trabajar para dar seguridad. Y después de 30 años no hubo seguridad, tampoco esa paz que se firmó tampoco podría hacerse, porque con la delincuencia que se desató después de eso era imposible tener paz. Y emigró mucho más gente de ese país después de los acuerdos de paz que cuando había guerra. Prevenir, dice, las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros. Prevenir las causas, las dificultades y asegurar la solución. Hay que asegurar la solución. Hay que trabajar en ello. Hay que hacerlo ya. Organizar la acción solidaria de estos en caso de agresión, procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos, económicos que se suscriten en ellos, promover por medio de la acción cooperativa su desarrollo económico, social y cultural. El desarrollo económico de los países, el desarrollo social y el desarrollo cultural. Erradicar la pobreza crítica que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio. La pobreza crítica
es uno de los obstáculos para el desarrollo. Desde 1948 se tendría que estar trabajando en eso. Mientras unos andan a caballo, otros todavía andan en carreta y otros ya andan en naves. El erradicar la pobreza crítica para el desarrollo del hemisferio. No está hablando de un país, del hemisferio. Por eso digo, unos andan en carreta, otros andamos en caballo y otros andan en naves. Pero hay viajes, viajes, viajes espaciales. Mientras unos andamos descalzos, otros andan hasta 2 pares de zapatos. Uno para cambiarse, para caminar en la tierra y otros para caminar en la grama, para caminar en el concreto. Mientras aquel todavía anda descalzo. Dice, no importa en qué va a caminar, no interesa. Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros. Velar por el tráfico de armas. Una efectiva limitación de armamentos convencionales. Limitar las armas convencionales. En América Latina o en el continente americano, ¿qué países son los que tienen fábrica de armas? Nosotros, El Salvador, ¿qué puede hacer? Nicaragua, Barbados, Bermuda, Dominica, Perú, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Honduras, los países más marginados de América Latina, Haití. Esos países, ¿será que tienen fábrica de armas? Y los estados americanos le van a alcanzar una efectiva limitación de armamento para esos países que ya no construyen armas. Yo no creo que esos países tengan o tengamos esa capacidad. Ya sabemos quiénes son los que fabrican armas y los que se dedican al tráfico de armas legalizado. Es legal. En los carteles, las pandillas, la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de armas, de todo eso. Para eso está creada esta organización. ¿Cómo surge la Organización de Estados Americanos? En 1948 se acordó la Carta de la OEA en Bogotá, Colombia, para proporcionar un orden de paz y de justicia. Para eso se hizo en 1948 un orden de paz y de justicia. Lo que todo mundo quiere hoy, justicia y paz. Yo soy salvadoreño y en El Salvador estamos sedientos de justicia. Todo mundo se está muriendo ahorita porque quiere justicia. Ya no tanto la paz, sino que justicia. Porque ya aprendimos a vivir en guerra, en delincuencia,
con hambre, con injusticia, impunidad, corrupción, narcotráfico, asesinatos, secuestros, violaciones, de parte de los mismos que han firmado esa carta. Entonces ya no les importa mucho la paz. Lo que les importa ahorita es justicia, porque existe impunidad al máximo nivel. Justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su seguridad territorial y su independencia. De todos modos, recién entró, dice, en vigencia en diciembre de 1951. Desde entonces, sin embargo, la OEA tenía sus antecedentes ya en 1826, cuando Simón Bolívar buscaba unificar a los estados del Cono Sur y convocó a una reunión para establecer convenios entre los diversos países. De esta idea recién se pudo implementar en 1889, al fundarse la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, UIRA. Ya en 1890 se realizó la primera conferencia internacional americana para discutir las diferencias que pudieran existir entre los países-naciones, entre las diversas naciones, y llevar un acuerdo de garantizar la paz continental. ¿Qué países integran? Son 35 miembros los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Barbados, Trinidad y Tobago, Jamaica, Granada, Surinam, Dominica, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Bahamas, San Cristóbal y Nieves, Canadá, Belice y Guyana. Bastante complicado creer que esta organización es la que vela por la paz y la seguridad del continente. Porque cada vez que va a haber elecciones o hay problemas, ahí está la OEA de metida, en todos los países que están afiliados a ella. Hoy por hoy se están ejecutando las elecciones en México. Ahí está la OEA, en la cual ahorita el gobierno federal de México no está tan agradado con la OEA, porque han habido financiamientos a instituciones en México, los cuales están saboteando el gobierno federal. Y eso es fomentar la paz y tranquilidad y la seguridad en el continente, cuando por medio de ella misma se está saboteando los gobiernos federales que han sido democráticamente elegidos por el pueblo. En El Salvador últimamente también ha habido problemas, porque el ex alcalde de San Salvador, saliente del partido Arena, que pactó con pandillas, y no solo eso, les dio dinero, hay videos y hay pruebas. Otros legisladores también están involucrados en eso. Los gobiernos anteriores le prestaron el polígono de tiro a las pandillas. La OEA también se reunió con pandillas de El Salvador, allá en El Salvador, y los elevaron hasta sentarse a la par de ellos, a esos pandilleros. Hasta el grado de allí llegaron a legalizar el crimen, porque eso es lo que es. Sentarse con esa clase de gente, con delincuentes, es legalizar la delincuencia. Eso fue lo que hizo la OEA en ese momento, legalizar la delincuencia en el país.
Y por eso ellos hicieron lo que hicieron, financiar pandillas para obtener votos, para mantenerse en el poder. Eso es lo que la OEA ha hecho en El Salvador, garantizar que esos partidos corruptos se mantengan en el poder. Pero la pregunta, el nuevo gobierno está combatiendo la corrupción y la impunidad sin necesidad de intervención de la OEA, porque ese alcalde o exalcalde había sido contratado por la Secretaría de la OEA como asesor de la Secretaría. Dios mío, ¿cómo es posible que un delincuente a todas luces, como lo es este señor exalcalde de San Salvador, iba a ser el asesor de la Secretaría de los Estados Americanos? Yo me quedo sin palabras pensar que esa institución legalizó la delincuencia en El Salvador hace unos años. ¿Cómo es posible que podamos negociar con pandillas, con delincuentes? Hoy le llaman terroristas. ¿Cómo es posible? Eso es increíble. No, yo no puedo concebir que eso haya sucedido, pero sucedió en El Salvador. Y hoy que el gobierno está combatiendo la corrupción y la impunidad, se pronuncian en contra del gobierno. Entonces eso quiere decir que no se necesita eso. No se necesita la OEA. Cuando los gobiernos son limpios, democráticos y quieren trabajar para el pueblo, no hay necesidad de que el vecino venga a decirnos cómo arreglar la casa. Porque eso es lo que es. Ellos han institucionalizado, han legalizado la corrupción y ahí los que están dentro de esas organizaciones son corruptos. Hay gente con intereses propios, personales, pero como son organizaciones a nivel internacional y tienen pues y jurisdicción en todo el continente y está legalizado, ¿quién puede hablar? Pero cuando alguien se pronuncia así como el presidente se ha pronunciado últimamente en contra de, de esa organización, brinca todo mundo y ahí está metido todo mundo. Cuando se dice todo mundo es todo mundo. ¿Y quiénes son los que dan la voz? El periodismo. También hay periodismo comprado. Y la culpa pues no la tiene el periodismo en sí, sino que los tentáculos de la corrupción ha tocado todo. Y por un par de pesos y por un beneficio se han vendido. El gobierno de El Salvador no necesita toda esa basura para limpiar la casa. No necesitamos esa basura porque eso es lo que es, basura. La institución no es mala, sino que lo que es malo es lo que ahí se está dando, los que conforman, los que integran esa institución, esos son las basuras. Una estructura en sí no es mala, lo que es malo es lo que está dentro de la estructura. Como por decirlo, un ejemplo, las iglesias. La iglesia no es mala, sea como se llame. Pero lo que sí es malo, los que están ahí conformando o dirigiendo esas iglesias. En todo sentido. En El Salvador se está batallando con la corrupción y la impunidad. Y como puede quedar bien o mal con muchos,
pues con quién tiene que quedar bien el gobierno es con el pueblo, con los salvadoreños. Dijo el presidente, el poder del ejemplo. Entonces, la OEA que dé ejemplo para que pueda recuperar el poder, porque lo ha perdido, definitivamente, lo ha perdido. Su secretario es un corrupto, le guste o no. Es, es lo que es un corrupto, no importa de dónde sea, pero lo es. ¿Alguien de la comunidad internacional se va a pronunciar en contra del secretario por, por, por lo que ha hecho? Contratar un corrupto, un criminal como asesor, si ya todo el mundo lo sabe. ¿Cómo es posible que él no lo pueda saber que ese ex alcalde de San Salvador era corrupto? ¿Cómo puede ser posible que él no se dé cuenta? Pero los gatitos de las fincas le tienen miedo. El presidente Bukele no le tiene miedo a nadie. Es que no tenemos por qué tenerle miedo a nadie. No hay una razón por la que quedarse callado. Así que vamos a seguir hablando, voy a seguir metido viendo a ver qué es lo que se hace. Gracias por ver el video.